Listo, ahí ya estamos grabando. Voy a compartir la pantalla. Listo, me confirman porfa si estamos viendo ahí la presentación. Sí, señor. Sí, Listo, señor, sí gracias. se ve. Sí, señor, sí se ve. Listo, gracias. ¿Cómo me están escuchando ahí bien? Perfecto. Listo, Roberto, gracias. Listo, entonces vamos a continuar con la temática del curso. La vez pasada hablamos de los principios básicos del funcionamiento de la electricidad. Vimos el modelo de Bohr, vimos el modelo de campos, vimos los modelos cuánticos, que eran un poco más exactos, que obviamente pues no los vamos a trabajar acá porque no tenemos esa capacidad matemática, física de entender esos conceptos tan abstractos, tan avanzados, no tenemos tampoco las herramientas, entonces nos toca con los modelos que conocemos, siempre teniendo en cuenta que hay cosas más actualizadas. Sin embargo, estas unidades, estas mediciones básicas son bastante efectivas desde el punto de vista de la electrotecnia. ¿Listo? La electrotecnia se refiere al análisis de circuitos, se refiere a las mediciones que hacemos con las herramientas básicas como los multímetros, los osciloscopios, los analizadores de red, los batímetros, termómetros, estas herramientas todavía no funcionan bien en el mundo de la física de Newton. Entonces vamos a revisar el día de hoy eh, cómo es que funciona la tensión, la corriente, la potencia, cuáles son sus unidades y sobre todo cómo funcionan conceptualmente. ¿Listo? Nosotros todos los días trabajamos midiendo tensión, midiendo corriente, midiendo resistencia. La idea es repasar eh, en qué consiste cada uno de estos parámetros para mirar qué podemos concluir, qué podemos sacar, qué podemos aprender en cuanto al tema de las mediciones. Entonces, entre mejor conozcamos el sistema, va a ser mucho más efectivo tanto el cálculo teórico como el tema de la medición ya práctica. Entonces, la primera pregunta, vamos a arrancar la presentación con una pregunta. ¿Qué es la tensión? ¿Qué entendemos por tensión, conceptualmente hablando? ¿Cómo la podemos describir? Alguien que se anime a describir ese concepto físico. Es la fuerza con la que se da o se o lleva algo o va con algo. Listo, entonces Edward nos habla de fuerza. ¿Alguien más? Profe, yo digo que es la fuerza con la que viajan los electrones. Listo, fuerza y electrones le podemos añadir ahí. ¿Alguien más? La presión, Presión. El impulso, Tensión, profe. Señor, tensión. tensión, La diferencia entre un punto y otro. diferencia de potencial, me imagino, ¿sí? Sí, Yo digo que es el estado de esfuerzo entre dos puntos opuestos. Esfuerzo entre dos puntos. Sería fuerza ejercida sobre un sistema. Fuerza sobre un sistema. Listo, entonces ahí todas estas ideas tienen
bastante lógica, bastante validez, pero fíjese que no es una definición exacta. ¿A qué vamos con esto? Que cuando nosotros estamos hablando de electricidad debemos ser muy precisos, muy exactos, sobre todo en estos parámetros que son los esenciales, es la base de todo, la tensión, la corriente, la resistencia, la potencia. Nos van a servir para cualquier cosa que vayamos a estudiar. Si estamos estudiando motores, si estamos estudiando los sistemas de transmisión, si estamos estudiando, eh, calculando los cables, las protecciones, tenemos que tener bien claro las diferencias que hay entre los parámetros. ¿Listo? Entonces la tensión, matemáticamente, nosotros la describimos como trabajo por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. Vea que no hablábamos acá en todo esto de trabajo, pero está implícito. ¿Por qué? Porque el trabajo es fuerza por distancia. Entonces creo que para muchos de nosotros la palabra clave es fuerza. Edward, colabórenos ahí con el micrófono. Cuando necesitas hacer la intervención lo abre para que no escuchemos ahí tanta distorsión. ¿Listo? Entonces fíjese que acá estamos hablando trabajo por unidad de carga. La carga pues es bastante evidente que es una carga. Tenemos acá el átomo, este es el electrón y acá tenemos el núcleo. Cuando hablamos de carga estamos hablando de este elemento, ¿cierto? O el electrón o el protón que tiene carga positiva. Fácil. Trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Qué es trabajo? ¿Cómo definimos trabajo? Es la fuerza por distancia, es decir, la fuerza que hace alguien para mover algo. Alguien está haciendo una fuerza para mover este electrón. ¿Quién hace esa fuerza? Es la pregunta. Para mover este electrón. Sería la fuente. La fuente, ¿cierto? A través de el campo eléctrico. Entonces fíjese acá que lo que está moviendo la carga es la pila, que tiene una diferencia de potencial, vea. Tiene una separación de carga que es positiva negativa, se forma un campo eléctrico, ese campo eléctrico hace el trabajo de mover la carga. Por eso la tensión la definimos como trabajo por unidad de carga. ¿Cuál es la unidad de la tensión? No es voltio. El voltio. ¿Listo? Entonces, si nos vamos acá a estos diagramas, vemos que el voltio hace un trabajo a la carga. ¿Ve? La carga la medimos en columbios, la tensión en voltios, el trabajo en joules. ¿Listo? Entonces se hace un trabajo sobre la carga y ese trabajo hace que la carga se mueva. Si no hay movimiento, no hay trabajo. Fíjese acá, vea. Estamos aplicando una fuerza. Para que haya trabajo, tiene que haber movimiento, o sea, distancia. La analogía de siempre. Acá tenemos una roca gigantesca y alguien trata de empujarla. ¿Cuánto la mueve? ¿Cuánta distancia? 0 metros. Acá ya está, mejor dicho, que se le rompen las piernas y los brazos de la fuerza que está haciendo. Está haciendo mucha fuerza, pero está haciendo un trabajo. ¿Hace trabajo? No, porque la distancia es 0. Pasa lo mismo a nivel eléctrico. Tenemos el cable o un elemento que no es un cable, sino esto, póngale que es un pedazo de madera. Y usted le aplica acá una pila. ¿Hay conducción? No. No. Por ende, no hay trabajo. ¿Sí? Es el mismo concepto, aplica lo mismo.
Listo. Ese es el concepto de tensión. Acá podemos ver entonces cómo se está haciendo un trabajo en una carga que está tratando de mover esa partícula. Continuemos. Bueno, las fuentes de tensión que vamos a analizar en el curso son las más sencillas, que son las de corriente directa, que son las baterías. Ya lo que son los generadores o los alternadores, nos toca mirar en los cursos siguientes de análisis de circuitos alternos. Ahorita estamos hablando es de corriente directa. Si usted entiende bien estos conceptos y tiene una buena base, ya el análisis en corriente alterna se le va a facilitar porque ya vamos a aplicar muchos de esos conceptos. ¿Listo? Entonces es importante tener unas buenas bases. Como estábamos diciendo, la tensión la medimos en voltios. Entonces, esto en honor a Alessandro Volta, que fue el que inventó la pila, físico y químico italiano. Entonces, en honor a Volta, le pusieron acá la unidad de voltio. ¿Cuál es la herramienta para medir la tensión? Voltímetro. El voltímetro. ¿Listo? Entonces, hay voltímetros de todos tipos, análogos y digitales. Los más comunes hoy en día son los digitales. Acá algo importante relacionado con el nombre que le damos a este fenómeno físico. Entonces le podemos decir tensión, le podemos decir voltaje, le podemos decir diferencia de potencial. ¿Cuál de esos tres términos sería el correcto? Digamos, para entregar un informe, para entregar una tarea, una licitación, cosas como esas. ¿Cuál utilizaríamos? Voltaje, tensión, diferencia de potencial. Cualquiera de ellas. Las más comunes, voltaje o tensión. ¿Cuál sería la más correcta acá en Colombia? Voltaje, ¿no? ¿Qué opinan los demás compañeros? Edinson dice voltaje. Tensión, voltaje. Yo digo que voltaje es la más común. Sí, creo que todos estamos de acuerdo en que voltaje es la más común. Sin embargo, no es la más adecuada. Entonces, cuando ustedes vayan a entregar algo, alguna licitación, alguna propuesta de trabajo, algún informe, es mejor utilizar el término tensión. Es más técnico acá en Colombia. ¿Por qué no esta? Porque fíjese que esto está escrito en inglés. Entonces, es como una mala traducción, que ya existe acá una palabra para referirse a ese fenómeno, entonces no hay necesidad de hacer esto. ¿Listo? Entonces, todos estamos muy acostumbrados a utilizar esto, pero en los formalismos, ya en lo más técnico, se utiliza este término, tensión. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, estos avisos de alta tensión. Listo, vamos ahora con el concepto de corriente. ¿Cómo definimos corriente? ¿Qué es corriente? El flujo de electrones que circula por un conductor. Flujo de electrones en un conductor. En un material vamos a generalizar. ¿Listo? ¿Alguien más? Podríamos decir que es el flujo de cargas eléctricas. Flujo de cargas eléctricas. Profe, yo digo que una cantidad sí, de electrones que necesita una máquina para realizar un trabajo. Listo, entonces acá volvemos al tema del trabajo.
También puede ser flujo de electricidad por unidad de tiempo. El tiempo. O sea, podríamos acá completar esto con tiempo. Flujo de electrones en un material con respecto al tiempo. Sí, entonces esta sería la respuesta ya completa. Que si nosotros vamos y miramos la corriente, en sus unidades sería carga por unidad de tiempo. La medimos en amperios, ¿cierto? Sí, señor. Carga por unidad de tiempo. Entonces esta sí ya la habíamos analizado la vez pasada, creo que es más intuitiva, incluso habíamos hablado de este experimento del agua, de energizar acá. Esta agua tiene que estar con sal, con minerales para que haya conducción. Entonces es movimiento de carga de un punto A a un punto B y va a requerir un tiempo para hacer ese traslado. ¿Con qué herramienta medimos esa corriente? Amperímetro. Con el amperímetro o ¿cómo más se llama esta herramienta? Galvanómetro o amperímetro. El galvanómetro es como algo más rudimentario, ya más análogo, pero tiene la misma función, que es medir corrientes. Entonces la corriente, lo que estamos hablando acá es un columpio por un segundo, y eso equivale a un amperio. Gracias a quien le pusieron este nombre, a este señor, Ampère, André María Ampère. Listo, que todos sabemos que fue un pionero en el tema de el electromagnetismo. Entonces ahí les puse estos nombres, estas fotos para que nos acordemos y veamos que todas estas unidades las ponen en honor a esos científicos que fueron los que hicieron el desarrollo de toda esta teoría. Ahora definamos la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La posición del paso de la corriente. Oposición del paso de la corriente. ¿Alguien más? Oposición. Lo que frena el paso de los electrones en el cable. Tiene que ver con el cable, sí. O sea, con el material del cable. Listo, ¿qué más podemos añadir ahí? Creo que la más intuitiva es esta de acá. Está bastante completa. Es importante hacer la diferencia entre la Para que resistencia no entre en la liquidación. y la resistividad, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia ahí? Resistividad. Ah, o sea, sí. Colaboremos ahí con el micrófono, porfa. Utilicémoslo solamente cuando vayamos a hablar. La resistencia, pues la diferencia es que la resistencia depende de la forma del objeto y la resistividad depende del material resistente que está ahí. Sí, entonces ahí lo que está diciendo el compañero es eso. Entonces la resistencia va a depender de la longitud del cable,
va a depender de su área transversal y va a depender también del material. Esa es la resistencia. Digamos, si usted analiza la resistencia de este elemento, depende de todo esto, del área, de la longitud, del material. La resistividad es una propiedad intrínseca del material, intrínseca del material, que no depende ni de la longitud, ni del área, ni del volumen, ni nada, sino solamente es propia del material. O sea, mi salario básico más Colaboremos ahí con el micrófono, porfa, que se escucha acá horrible. de salario fijo y ya, yo le arreglo estas mierdas. ¿Listo? Entonces eso es la diferencia entre resistencia y resistividad. La resistencia la medimos ¿en qué? En ohmios. La resistividad la medimos en ohmios por metro, ¿sí? Porque depende de cuánto material vamos a tener en X distancia. ¿Listo? Entonces esa unidad la utilizamos acá gracias a este señor que hizo también estudios en toda esta teoría electromagnética y de electrotecnia. Acá en este diagrama, en este dibujo, podemos ver una simplificación, un modelo muy básico que nos ayuda a comprender cómo se relaciona la tensión, la corriente y la resistencia. Entonces acá tenemos la pila haciendo el trabajo por unidad de carga, la carga moviéndose una distancia por unidad de tiempo y acá la resistencia haciendo su trabajo de obstruir ese flujo de electrones o esa corriente eléctrica. Entonces este es un modelo muy básico, es un modelo muy elemental de los que hemos utilizado toda la vida. Hay muchas otras analogías. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, la del agua. Usted tiene acá un tanque, abre acá un hueco, pone acá un tubo y la presión que hay acá, la presión atmosférica, hace que el agua salga por acá. Entonces esta lo podemos llamar la tensión. Acá las dimensiones del tubo haría las veces de la resistencia y el flujo del agua, el movimiento del agua sería la corriente. Ese es un modelo bastante utilizado, bastante clásico. También hay modelos em, referentes a la potencia gravitacional, al potencial gravitacional, perdón, donde tenemos acá una estructura a una altura h, tenemos acá un objeto. Ese objeto, para haber ganado esta altura, para haber llegado a este sitio, tuvo alguien que haber hecho un trabajo, ¿cierto? Haberle imprimido ahí una fuerza. Una vez que dejamos caer el objeto, ese objeto pasa de tener energía potencial a energía cinética, adquiere movimiento, que la podemos asemejar acá como la corriente. Acá tendríamos la resistencia del aire y acá el trabajo para subir esto sería la tensión. Bien, entonces fíjese que estos son modelos clásicos de la física clásica que nos ayuda a comprender bien este fenómeno eléctrico, siempre teniendo en mente que son simplemente modelos. Por eso estábamos hablando ahorita de toda la teoría de campos y de la parte de la electrotecnia, que es el análisis de los circuitos, es este análisis que es mucho más sencillo que venir a resolver estos problemas con todas las ecuaciones de Maxwell. ¿Listo? Entonces, siempre estamos como más acostumbrados a esta parte. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea? Que ya muchos de ustedes son duros en esto, ya tienen mucha experiencia, entonces ya tienen en su mente
la capacidad de venir a esta parte, porque esta parte le va a abrir a usted el panorama, le va a ofrecer más herramientas para que usted pueda ofrecer eh, soluciones distintas. El tema de la propagación de los campos, del entendimiento del flujo de energía, le va a dar más herramientas conceptuales que esto de acá. Esto es como una simplificación. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí en cuanto a la resistencia, la tensión y la corriente. Listo, ahí vamos paso a paso. Entonces la relación ya matemática de esto es lo que estamos viendo ahí en pantalla, la ley de Ohm. Creo que para todos es bastante conocida. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. ¿Hay necesidad de aprendernos esta ficha mnemotécnica? ¿Alguien utiliza esto así? ¿Se tienen memorizados esos triángulos? Sí los habíamos visto, ¿sí? Sí, Listo, señor. entonces el mensaje no es aprendernos eso de memoria, sino solamente una. Con que usted se sepa cualquiera de estas, ya las otras salen solas. Digamos que si usted tiene acá y se aprendió De esto una así, y una demás. no hay necesidad de aprenderse nada más, ¿cierto? Esto ocupa menos espacio en la cabeza que esos triángulos. Sí. Si a usted le están preguntando por la corriente, ¿qué hace acá? Eh, Igual, Despejarla, ¿cierto? y igual, A la, voltaje sobre resistencia. la tensión sobre la resistencia. Y si le están preguntando por la resistencia, ¿qué hace? La despeja, ¿cierto? Igual. Entonces R sería igual a qué ahí. A tensión sobre corriente. ¿Listo? Entonces esto simplemente es un ejemplo de lo que debemos aplicar, que es lo sencillo, un simple despeje de una ecuación que es lineal, que es independiente del tiempo. Fíjese que hay otros sistemas cuando estamos hablando, acá estamos hablando de corriente continua. Si estuviéramos hablando de corriente alterna, ya no hablaríamos de resistencia, sino hablaríamos de qué. En corriente alterna. En corriente continua hablamos de resistencia. En corriente alterna, que es la misma ley de Ohm. Llegué. ¿Ahí, ahí de qué estaríamos hablando? No entiendo. De impedancia, ¿cierto? No sé qué dice ella. De la impedancia. Colaboremos porfa ahí con el micrófono, porfa. Listo, entonces, como estamos acá en el contexto de la corriente continua, nos vamos a quedar con esta ecuación. Claro está que si usted quiere utilizar eso, pues para eso también se lo inventaron. Cada quien entiende las cosas a su manera. El siguiente parámetro es el de potencia. Describamos rápidamente qué es la potencia, en palabras sencillas, en conceptos claves, en palabras claves. ¿Qué es potencia? Velocidad, profe. Profe, digamos que es la cantidad de energía generada por segundo. Energía por segundo. Sí, por ahí va la cosa. Jefe, profe, disculpe. Sí, señor. Tiene varios significados en física, en ingeniería.
Entonces podemos verlo desde cualquier punto de vista de eso. Digamos que en el... Que te transfiere la energía, póngale usted, por decir algo, la rapidez te transfiere la energía. Sí, esa es una buena definición. Rapidez de transmisión de energía. ¿Qué otra? ¿Qué otro concepto se les ocurre? Por acá va la cosa, esto está bien, esto está bien. Ahí falta un pedacito para ya pulir esto. Esto ya estaría ya casi completo, faltaría pulir en el concepto. También puede ser la cantidad de energía consumida. Sí, también. Por unidad de tiempo, vea. Sí. Ujú. Listo, entonces ahí la palabra clave no es energía, sino la palabra clave es trabajo. Entonces, trabajo por unidad de carga. Perdón, de carga no, porque esto sería la tensión. Es trabajo por unidad de tiempo. Por eso lo estamos señalando acá. Trabajo por unidad de O tiempo. por energía gastada, profe. Esa es la potencia. ¿Listo? El trabajo lo medimos en joules, el tiempo lo medimos en segundo. Fíjese que la energía también la medimos en joules, la medimos en calorías, la medimos en vatios hora. Y ahorita miramos lo del vatios hora. Listo, entonces esto matemáticamente, conceptualmente, lo podemos entender acá. Así, al igual que la tensión y la corriente, podemos hacer analogías. Entonces vamos a hacer una analogía acá con estos dos carros. Entonces vamos a poner a hacer un trabajo, vea, a los dos carros, el mismo trabajo. ¿Cuál va a ser ese trabajo? Llevar a 4 personas de un punto a un punto B. ¿Cuánta distancia hay entre el punto A y el punto B? Vamos a decir que hay 100 kilómetros. ¿Listo? Entonces acá tenemos el carro rojo y el carro azul. Vamos a decir que estos 100 kilómetros, que el punto A es Bogotá, para darle un poco más de contexto, y que el punto B es una ciudad cercana de 100 kilómetros. Póngale Tunja, redondeando. Ignorando todo lo que pueda haber en la carretera, trancón, lluvia, cualquier obstrucción, vamos a decir que el carro rojo se demora de Bogotá a Tunja ¿cuánto tiempo? Llevando 4 personas, que es el carro de más cilindraje, que tiene más potencia. El rojo, digamos que es de ¿Una 5.000 hora? centímetros cúbicos. Y el azul, digamos que es de 1.000. ¿Cuánto se demora el carro rojo haciendo esta distancia? Con 4 personas. Sin ¿Una hora, ninguna. profe? Sí, 1 hora o un poquito más. Póngale 1 hora. Listo, 1 hora. ¿Cuánto se demora entonces el carro azul? 5 horas. Horas, 5 horas. 2 horas. Por ahí 2 horas, ¿cierto? Sí, señor, unas 2 horas. Unas 2 horas. Fíjese que acá es el cilindraje 5 veces mayor, pero no quiere decir que el tiempo sea lo mismo, ¿cierto? O sea, esto como que no es una relación lineal. En la vida, o sea, estamos tratando de hacer este ejemplo lo más real posible. Es coherente decir que un carro de este cilindraje se demora este tiempo, ¿cierto? O uno de 1.000 se demora este tiempo. Estamos acá tratando de sacar conclusiones. Entonces la pregunta es, ambos carros hacen el trabajo, están en la capacidad de hacer el trabajo.
El tema es que uno se demora más tiempo que el otro, ¿verdad? Estamos hablando acá de tiempo, lo cual quiere decir que el carro rojo tiene más potencia que el carro azul, porque hace un trabajo en menor tiempo. Hace el mismo trabajo, pero en menor tiempo. Sí, creo que esa analogía es bastante clara, bastante visual para entender bien el concepto de potencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, sí, señor. Ahorita el compañero dijo que la potencia tenía diferentes significados en diferentes contextos, ¿sí? Contexto eléctrico, de la mecánica. Ahí sí como que me dejó pensando porque es el mismo concepto, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? Es el mismo concepto, pero cambian es las unidades en las que se mide. Es decir, en términos de electricidad casi siempre hablamos en vatios o en kilovatios, es una medida con prefijo. Mientras que, por ejemplo, para mecánica se habla más de caballos de fuerza o caballos de vapor. Listo, entonces, vatio es la unidad que utilizamos en el contexto eléctrico. Claro que un motor también viene con estas características de caballos de potencia, ¿cierto? O sea, sería como el mismo contexto eléctrico. Sí, sí, claro, pero ahí lo que estamos midiendo es la capacidad mecánica del motor. Entonces se transfiere a vatios multiplicando por 746. Ok, pero tengamos en cuenta que conceptualmente sí es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos, Completamente. cuando estamos hablando de la potencia de un motor de combustión a la potencia de un motor eléctrico. Ahí sí estamos de acuerdo que es lo mismo, ¿cierto? El mismo concepto, trabajo por unidad de tiempo. Fíjese que acá estamos hablando también, es importante hacer la claridad que esto hace parte del sistema internacional, ¿cierto? Sistema internacional de medidas, que es diferente al sistema inglés. Para nosotros es más común hablar del sistema internacional. Acá teníamos otra analogía, por ejemplo, la analogía del deporte. El trabajo que puede hacer una persona que tiene más potencia comparada con otra. Si usted va y mira los 100 metros planos, la diferencia de tiempo, pues estamos hablando de milisegundos, pero es suficiente para que el jugador o el corredor más potente gane la competición. ¿Ve? Es algo de tiempo, potencia con respecto eh, perdón, trabajo con respecto al tiempo. Acá el trabajo que está haciendo es correr en un tiempo determinado. Y usted lo puede aplicar ahí a cualquier deporte. En el tenis, en el fútbol, hay jugadores que tienen más potencia que otros. Digamos, la potencia que tiene Haaland es diferente a la potencia que tiene Juan Fernando Quintero, por decir algo, o James Rodríguez, o la potencia de Mbappé comparada con la potencia de Castaño, por ejemplo. Ahí estas analogías nos sirven para entender bien el concepto de potencia. No sé si se les ocurra a ustedes otra analogía, algo que tengan ahí en mente, que hayan utilizado. Mientras lo van pensando, les voy compartiendo acá la asistencia. Porfa, para que las revisemos y me confirmen si está funcionando.
Sí, listo, ahí tenemos ya dos respuestas. El formulario está bien. Listo, ¿tenemos algo más que añadir ahí con respecto a la potencia? ¿Bien? ¿Todo bien? Listo, entonces la relación entre la tensión y la corriente es precisamente eso. Cuando multiplicamos tensión por corriente, vamos a obtener potencia. La potencia la medimos en vatios, en honor a Watt. ¿Sí se acuerdan de Watt? James Watt. Sí, señor. ¿Cuál fue la obra trascendental o más conocida, más famosa de Watt? La máquina de vapor, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor, la máquina de vapor. La máquina de vapor que tiene muchas aplicaciones industriales acá en la navegación, en los trenes. Listo, entonces acá nos quedaría por ver el kilovatio hora. Listo, entonces ya vimos que el kilovatio o el vatio nos hace referencia a la potencia. Potencia la medimos en vatios. Si estamos hablando de miles de vatios, kilovatios. Entonces esto es potencia. ¿A qué hace referencia el vatio hora? ¿A qué unidad de medida? La energía eléctrica. A energía, ¿cierto? Energía. Que la medimos también en vatio hora, o si son miles de vatios hora, kilovatios hora. Que es como vienen configurados estos medidores, ¿cierto? Lo que estamos pagando a la empresa que suministra, que opera la red, es precisamente energía. Ahí no estamos pagando ni potencia, ni tensión, ni corriente, estamos pagando esa energía. ¿Listo? Entonces es importante hacer bien esa distinción, sobre todo cuando estamos hablando de la operación de algún equipo a diferentes niveles de tensión. Entonces observemos que si tenemos acá un motor, él viene con unas características, algunos de ellos, donde el propio fabricante le indica que usted lo puede conectar a 220 voltios o a 440 voltios, por poner un ejemplo muy sencillo. Cuando lo ponemos a 220 voltios, haciendo acá una conexión muy sencilla, es ser solamente con un cable, diagrama unifilar. Esta es la alimentación. ¿Listo? Entonces, él tiene unas especificaciones acá de potencia, ¿cierto? Entonces, fíjese que la potencia a cada entrada tiene que cumplir con este requerimiento de la máquina. Quiere decir que la potencia de entrada es igual a la potencia que requiere la máquina, sin importar acá el nivel de tensión. ¿Qué pasa si yo conecto esto a 220 voltios? ¿Cómo va a ser el nivel de corriente comparado si fuera 440? ¿Va a ser mayor o menor? Va a ser mayor, va a ser mayor el consumo. Es decir, que la corriente va a ser más grande cuando lo conecto a 220 voltios, ¿cierto? Esta corriente es mayor. Entonces acá, con una tensión de 220, la corriente es mayor. Cuando yo lo conecto a 440 voltios, la corriente evidentemente es más pequeña, ¿cierto? La corriente es menor. Pero fíjese que en ambos casos la potencia se mantiene igual, se mantiene constante.
porque la máquina fue diseñada así, está diseñada para trabajar así. A veces hay una confusión, que como estamos acostumbrados acá a medir la corriente, pensamos que si la corriente sube, también va a subir el gasto energético. Entonces acá lo que está haciendo este medidor es contando o midiendo energía, no está midiendo corriente, ¿verdad? Entonces no importa si la corriente sube o baja, el gasto energético va a ser el mismo. Es importante tener eso en cuenta. Acá evidentemente este cable tiene que estar dimensionado para soportar esta corriente, ¿cierto? Si acá le ponemos, por ejemplo, un calibre a 220, un calibre, por decir cualquier cosa, calibre 10. Si lo conectáramos a 440, ¿qué calibre le pondríamos? 12. Un calibre 12. Un calibre más pequeño, ¿cierto? Un calibre más pequeño, porque la corriente sería más pequeña. Obviamente que uno no va a hacer esta conexión de ponerle dos entradas, ¿cierto? De estas dos, ¿cuál le vamos a poner? Obviamente la de mayor dimensión, por si tenemos que variar el nivel de tensión. Listo, entonces este sería el concepto de potencia-energía y esa sería la diferencia entre potencia y energía. Entonces acá tenemos a manera de resumen esta tabla donde nos indican cuál es el símbolo de cada una de las magnitudes, cuál es su unidad y el símbolo de la unidad. Entonces para la tensión tenemos el voltio, señalado acá con la letra V. Para la corriente, la letra I, medido en amperios. Para la resistencia, la R mayúscula, medido en ohmios. Y para la potencia, el vatio, con la letra P y la unidad con la W mayúscula. Fíjense que estamos acostumbrados siempre a manejar estos parámetros, pero a veces como que tenemos todavía cositas ahí que corregir en cuanto a su concepto. Entonces acá tenemos su descripción muy sencilla que coinciden con las que ustedes no tienen, pero ya un poquito más organizada. Esta tabla también se las comparto ahí en la tabla de prefijos. Es importante no confundir la unidad con el prefijo. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de corriente, dependiendo del contexto, podemos ponerle acá un prefijo. Digamos que vamos a analizar la corriente de un rayo. Estaría en el orden de los kiloamperios. Si vamos a medir la corriente, por ejemplo, de la nevera o de la licuadora o de la lavadora, estamos hablando de amperios. Si vamos a medir la corriente, por ejemplo, del cargador del teléfono, del celular, del computador, estamos hablando del orden de los miliamperios. Entonces, en los tres casos estamos midiendo corriente, solamente que hacemos uso de los prefijos para indicar cuál es ese nivel de corriente que estamos midiendo. Y aplica igual para todos estos prefijos. Digamos que cuando estamos hablando de capacitancia, es muy común hablar acá, por ejemplo, de picofaradios o de nanofaradios, de esos condensadores pequeños. O cuando estamos hablando de inductancia también, milihenrios, microhenrios. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de almacenamiento de información en un disco duro, por ejemplo,
Estamos hablando de terabytes, o de gigabytes, o de megabytes. Cuando hablamos de distancia, hablamos de centímetros, de milímetros, de micrómetros. Digamos que en el contexto de la mecánica, la precisión de un tornillo, la precisión de una tuerca está acá en este orden. La precisión en milímetros o en micrómetros. Listo, entonces ahí les dejo la tabla para que la repasen. Y hagamos la diferencia entre la unidad y el prefijo. Entonces, ahorita que vengamos del descanso, venimos y hacemos un ejercicio muy sencillo, ya numérico, para venir y calcular la corriente utilizando la ley de Ohm y la ley de Watt. ¿Listo? Entonces, faltan 2 minutos para las 8, veámonos, para las 9, perdón, veámonos a las 9:10. Y terminamos con la presentación. 9:10.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces habíamos quedado en que íbamos a hacer este ejercicio, un ejercicio muy sencillo, pero vamos a ver que vamos a extraer información, sobre todo información conceptual, no tanto el número, no tanto el valor final, sino de cómo es el funcionamiento del sistema y cuáles son sus particularidades. Entonces, tenemos acá la fuente, tenemos la carga, que en este caso es un bombillo, y tenemos un interruptor, el circuito más sencillo de la electricidad. Entonces nos están pidiendo que hallemos la corriente. ¿Cuánto vale esa corriente? Es la pregunta. ¿Qué utilizamos ahí? ¿Cuál ley utilizamos ahí para hallar esa corriente? Ley de Ohm, La ley de Ley Ohm. de Listo, entonces, voltaje sobre... hagamos el análisis. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Cuánto vale la tensión en la resistencia? 5 kiloohmios. No, esa es la resistencia, la tensión, 30 voltios. 30 voltios, porque es la misma, ¿verdad? Este punto es este mismo punto y este punto es este mismo punto. Quiere decir que el sistema está conectado acá, está en paralelo la resistencia con la fuente. Entonces simplemente es venir a reemplazar ahí 30 y la resistencia claramente vale ¿cuánto? 5 kiloohmios. O 5000 ohmios, como la quiera ver. ¿Cuánto nos da eso? Hagamos esa operación ahí en la calculadora. 30 dividido 5000. ¿Todos pudieron descargar la calculadora? ¿O alguien tuvo algún inconveniente con eso? 30 dividido 5000 nos da 0.006. Acá la calculadora misma nos da varias opciones, digamos, de primero acá de escritura para ingresar los datos. Usted puede utilizar en lugar de 5000, usted puede poner acá 5K. Viene acá donde dice exponente, le da sostenido y acá le salen los prefijos del sistema internacional de los que estamos hablando. Kilo, mega, giga, mil. Entonces usted viene y escoge acá el que necesite, en este caso kilo. Viene acá donde le dice más y él le va a dar la respuesta en notación científica, en notación de ingeniería y el prefijo del sistema internacional, que es el que nos interesa. Quiere decir que la respuesta es 6 mili, ¿cierto? 6 miliamperios.
Entonces, esa corriente, ¿por dónde va a circular? Por acá, ¿cierto? Está haciendo ese recorrido. La siguiente pregunta es, ¿cuánta potencia hay en la resistencia? ¿O cuánta potencia está consumiendo la resistencia? ¿Cuál utilizamos ahí? ¿Cuál ley? de Watt. La ley de Watt. ¿Cuál es la tensión? Ya dijimos que 30. Y la corriente la acabamos de encontrar, 6 que es miliamperios. 6 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto es 30 voltios por 6 miliamperios? 180 milivoltios. 180 watts. 0.18 vatios, 0. porque es miliamperio. 0.18 vatios. Fíjese que ambas respuestas son equivalentes. Ambas están bien. ¿Cuál es la más elegante? Esta de acá, ¿cierto? Esta es la potencia en la resistencia. Hallemos la potencia en la fuente. ¿Cuánto nos daría esa potencia? ¿Cuánto es la potencia de la fuente? Hay Serían necesidad de 30 voltios. sería utilizar esta misma fórmula, ¿sí? ¿Es válida? Sí, ¿cierto? Independientemente del elemento que estemos analizando, la ley de Watt aplica para ambos elementos. Quiere decir entonces que acá la potencia de la fuente es igual, 30 voltios, que es la tensión. La corriente es la misma porque el circuito está en serie, vea. Es la misma corriente que sale, es la misma que entra. Quiere decir que tenemos la misma respuesta. Esa es una forma, que pues no es Profe, tan, señor. profe, pero la potencia en la fuente deberían ser dos, porque una cuando sale y una cuando regresa, porque antes de la resistencia no es la misma. ¿Cómo la ven ahí, compañeros? Profe, pero ley de Kirchhoff me dice que la corriente entre la misma sale. Se le entrecortó, Roberto. La ley de Kirchhoff me dice que las corrientes que entran son las mismas que salen. Sí, señor. Sí, pero estamos hallando es potencia. ¿Qué opinan los demás compañeros? Aunque esto no es un tema de opinión, ¿no? No es un foro donde vamos a poner nuestras opiniones, sino tenemos que irnos a lo que nos dicen las leyes físicas. En este caso, Roberto nos nombra la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de la corriente en una malla es igual a cero. En una malla no, sino en un nodo, perdón. La de mallas es la ley de tensiones de Kirchhoff, esta es de corrientes. Fíjese que acá la corriente no tiene sino un solo camino, Norberto. Vea. Entonces la misma corriente que pasa por la resistencia es la misma corriente que pasa por la fuente. Si usted multiplica la tensión de la fuente por la corriente de la fuente, le va a dar lo mismo, vea, 180 milivatios. Lo puede analizar desde ahí, con las leyes de Kirchhoff, o lo puede analizar con las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son 4. La ley 0, la ley 1, 2 y 3. La ley 1 nos dice
o nos habla de la conservación de la energía. En este caso, ¿cómo lo analizamos? Toda la energía que hay en la pila o que está dando la pila tiene que ser la misma energía que está consumiendo el bombillo. Fíjese que acá no hay energía consumida. Entonces, todo lo que consume en el bombillo tiene que venir de algún lado. ¿Cuál es la única fuente? La pila. Quiere decir que la misma energía que está consumiendo el bombillo es la misma energía que viene de la pila. Obviamente, ignorando las pérdidas que puede haber en el cable. Como esto es un circuito ideal, no estamos teniendo en cuenta estas pérdidas resistivas. Solamente estamos asumiendo que el cable es ideal, es perfecto. Entonces, ¿a qué vamos acá con las leyes de la termodinámica? La conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay una transformación. En este caso puntual, ¿cuáles transformaciones hay? ¿Qué tipos de energía estamos viendo acá? Energía eléctrica, energía lumínica. Acá, por ejemplo, hay energía lumínica, muy bien, y energía térmica también, ¿cierto? Porque esto se calienta. Calor. ¿Se acuerdan de estos bombillos incandescentes que calentaban más de lo que alumbraban? Energía térmica. ¿Qué energía hay acá en la pila? Eléctrica y térmica también. Energía química. Química. ¿Qué energía hay acá a través del cable? Ahora sí, la energía eléctrica. Entonces, por eso la energía eléctrica está catalogada o clasificada como un vector energético. Quiere decir que tiene la función de transmitir energía. Es un vector. ¿Sí, Norberto? Sí, profe, claro, ahora sí. Listo, Gracias. bien. Listo, no sé si tengamos más que añadir ahí. Fíjese que en el circuito más sencillo, y pudimos sacar cositas, pudimos sacar algunas conclusiones. ¿Cuál es la idea? La idea ahora es mirar en el software cómo es este montaje. Entonces, yo la clase pasada les compartí un enlace para que vinieran y trabajaran acá con el Tinkercad. Acá ya tengo el montaje. No sé si alguien tuvo algún inconveniente, si le pudo cacharrear, todavía no lo ha instalado. Bueno, instalado es un decir porque simplemente es abrir una cuenta, no tiene que descargar nada. Todos ya lo pudieron abrir la cuenta, abrir su Profe, Sí, usuario. Señor, disculpe, yo le comenté ayer que yo no pude estar en la clase pasada. pero usted está en el grupo, ¿cierto? Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Sí, porque ¿cómo está hoy conectado? ¿O alguien le compartió el link? No, yo estoy en el grupo. Ah, listo. Ahí en el grupo está, em, está el link del canal de YouTube para que vaya y revise la grabación de todo lo que hablamos la clase pasada. Que la clase pasada pues hicimos una exposición donde yo les comenté que tenían que abrir la cuenta en el Tinkercad. ¿Listo? Entonces le queda eso de tarea, Roberto. Que vaya y Ok, mire la perfecto. grabación. Gracias. Listo, los demás sí pudieron, ¿que abrieron la cuenta? Sí, señor. Listo, bien. Hay que aprovechar esa herramienta porque es gratuita. Ahí sí no tenemos ninguna excusa. Acá yo tengo otro software que es un poquito
un poquito no, bastante más malo, porque es una versión gratuita del multisim. La versión robusta, pues, es de pago. Esta es una versión gratuita que no tiene las mismas capacidades, pero para efectos de lo que estamos viendo ahorita es suficiente. Entonces vamos a analizar el circuito. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el circuito ya montado, el circuito más sencillo del mundo. Entonces acá, bueno, vamos a quitar un momento este multímetro. Entonces tenemos acá la fuente de 30 voltios y la resistencia de 5 kiloohms. La pregunta que nosotros hacemos, la medición del amperímetro la podemos hacer en diferentes partes del circuito. La pregunta es, si mido acá o si mido acá, ¿voy a tener la misma lectura? Vamos a ver, midámosla acá abajo. Tiene que ser serio. O no, midámosla acá arriba primero y miramos. Ponemos a simular Yo diría que sí, porque está en paralelo. y nos da una corriente de 6 miliamperios, que era lo esperado, ¿cierto? Detenemos la simulación, cambiamos de posición el multímetro, ponemos acá abajo, perdón. ¿Cuál sería la respuesta ahí esperada? Lo mismo, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuánto nos dio? Ahí dice que hay 6.000 miliamperios. 6.0 miliamperios. 6 miliamperios. Pero vea, ¿qué hay ahí? Un negativo, ¿cierto? Si ustedes observaron bien, acá arriba no estaba ese negativo. ¿Por qué nos da negativo y la otra positiva? Profe, ¿será que porque en una está midiendo cuando entra y otra cuando sale? Sí, señor, es por eso. Sí, es por eso. ¿Cuánto nos daría entonces la medición acá? Debería dar los mismos en negativo, ¿no? ¿Ahí cuánto nos daría? Daría positivo, ¿cierto? Entonces, fijémonos acá en esta parte. Vea. La corriente está haciendo esta trayectoria, ¿sí la ve? Entonces, fíjese que en esta primera parte va hacia arriba la corriente. Acá va hacia la derecha. En esta parte va hacia abajo. Acá continúa hacia abajo. Acá hacia dónde va? Hacia Hacia la el negativo izquierda. de la fuente. Y acá hacia arriba, ¿sí? Vea cómo es la trayectoria de la corriente. Entonces, claro, el multímetro que estamos analizando allá en ese simulador trae estas condiciones. Entonces, cuando yo lo conecto acá, coincide en la dirección. Cuando lo conectamos arriba, esta flecha va hacia la derecha. Entonces, la respuesta es positiva. Pero si vengo y lo conecto acá, vea, y el multímetro sigue con esta condición, ¿cómo van las flechas? Una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el amperímetro me da una respuesta negativa. ¿Sí? ¿Sí lo estamos viendo? Entonces, volviendo acá a la simulación, acá en este pedazo, fíjese Sí, claro, sí, señor. fíjese la flecha del amperímetro y fíjese
la dirección de la corriente ahí en ese caso particular. Entonces sería positiva o negativa. Positivo. Positiva, vea, porque está en la misma dirección. Claro, positiva. Pongámoslo ahora acá. Ahí cómo debería ser esa lectura. Negativa. Negativa. Negativa, porque va en contravía. Lo contrario, claro. Negativa, vea. ¿Listo? Entonces, lo mismo podemos observar acá en este simulador, que es un poco más visual, es un poco más intuitivo. Acá fíjese que pasa lo mismo, vea. Tenemos la parte positiva de la fuente, viene acá y entra es por el negativo del multímetro. Es decir, que está haciendo una lectura negativa. ¿Cuál sería la forma correcta? La forma correcta es conectar el positivo de la fuente con el positivo del multímetro, del amperímetro, y el negativo con la terminal que queda libre de la resistencia. Allá tendríamos una lectura positiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bastante sencillo ese montaje. Instructor, una pregunta. Señor, ¿Cómo se monta el circuito que hizo ahorita en el auto, en el Tinkercad? listo, lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Y qué pena, es que no pude, no me dio. Listo, entonces usted llegó hasta acá, ¿sí? Ustedes llegan acá, vienen acá donde dice registrarse y vienen acá donde dice crear una cuenta personal. Van a ignorar esto de acá. No vamos a utilizar el rol ni de profesor ni de estudiante. Es una cuenta personal. Cuando usted entra ahí en cuenta personal, le va a pedir que utilice cualquier sistema operativo. El más común es este. Y usted viene y abre su usuario. Él le va a pedir una contraseña y le va a pedir un correo electrónico. Una vez que usted haya llenado esos datos, ya puede llegar a esta parte, a esta interfaz. ¿Sí? ¿Hasta ahí llegó? Sí, señora, ahí estoy. Listo. Entonces usted viene acá donde dice crear. Este software está diseñado para diseño en 3D, circuitos, que es lo que estamos trabajando, y para manejar también el tema de programación por bloques, que también es bastante bonito, bastante chévere, y además está muy relacionado con lo que estamos hablando. ¿Por qué es relacionado? Porque acá estamos analizando lo más básico de la electricidad, que a pesar de ser básico es importante, porque le va a dar a usted unas buenas fuentes. A la hora de usted venir a programar, por ejemplo, estos elementos, como el microbit o como el Arduino, va a poder hacer la programación eh, con bloques, vea. Estos son bloques lógicos. Acá también le da la opción de escribir los que les gusta la programación en código, en texto, también hacer eh, esa escritura, que obviamente es un poco más abstracta, un poco más compleja. ¿Listo? Entonces, es importante em, relacionar todo, tener bien los conceptos elementales para entender ya la lógica de esto, que es lo ideal, porque la conexión es muy sencilla. Si usted quiere venir a hacer estas conexiones, a ver si tengo por acá un esquema
haya hecho una conexión de estas. Por ejemplo, es un tanque. El mismo Arduino le dice cómo conectar. Le explica acá cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Esto creo que no está haciendo nada acá. No tiene tanta gracia el conectar, porque es poner acá unas resistencias, poner unos LEDs, hacer la conexión acá desde el sensor. No es muy gratificante hacer eso y ver que funciona. ¿Cuál es la idea? Venir a programar esto, venir a entenderlo, porque esto es lo mismo que haríamos en la vida real con un PLC. La diferencia entre un Arduino y un PLC es que el PLC está diseñado para ambientes hostiles, pero la lógica sigue siendo la misma. Por ejemplo, acá tenemos un sensor de llenado de un tanque donde nos dice el término del llenado. Si está vacío, nos indica que es rojo, está en rojo. Si va subiendo el nivel, el mismo nos indica acá en amarillo. Y ya cuando el tanque se empieza a llenar y llega a su máximo, o muy cerca de su máximo, según lo que usted lo programe acá, se prende un bombillo verde. ¿Sí? Entonces la idea, ¿cuál es? Como estamos en un curso de medición de parámetros, de medición de unidades, primero revisar todo eso. ¿Sí? Ver cuáles son las unidades fundamentales, no solamente eléctricas, sino también acá mecánicas. Cuando usted necesita saber acá cuál es la presión, acá hay algunos sensores que tienen diferentes formas de hacer las mediciones físicas. Hay sensores, por ejemplo, capacitivos, sensores inductivos, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de distancia. Todo eso que estamos hablando son unidades. Entonces, claro, cuando usted va a programar este elemento, cuando usted va a meter acá en el código, usted tiene que ser muy específico. Usted no puede divagar, como a veces divagamos que no, que potencia es lo mismo que energía, que velocidad, todas esas eh, cosas que empezamos a divagar, acá no son válidas porque el programa le va a entender un lenguaje muy puntual, muy específico. Si usted no le dice, le da la instrucción correcta, esto no le va a funcionar. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en el tema del manejo de las unidades. Volviendo al esquema básico que estábamos haciendo. Entonces, acá usted lo que va a hacer es crear un circuito y ahí le sale la hoja en blanco. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, señor. Listo. Metemos la resistencia. Buscamos acá donde dice componentes, donde dice todos, o si no, acá donde dice buscar, control F. Vamos a hacer así manual para que veamos las herramientas. Acá tenemos lo que disponemos, que es lo básico. Entonces tenemos una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es de corriente directa. Acá están los instrumentos. El más básico es el multímetro. Una vez que usted tenga los elementos ya incluidos ahí en la ventana, usted viene acá, le da clic y él le despliega un cable. Es automático, ¿sí? Le dando clic acá para darle la vuelta y hacer la conexión. Acá le puede cambiar de color el cable, vea. El positivo lo vamos a dejar de rojo. ¿Sí? Ahí le va cambiando el color a los cables. Acá el multímetro la próxima semana lo analizamos al detalle, cómo funciona. Ahorita solamente lo estamos utilizando. Viene acá, le da doble clic, donde dice voltaje, le va a poner 30 voltios, que es lo que necesitamos. Y acá en la resistencia
ella viene por defecto en kiloohmios, que es lo que necesitamos. ¿Sí? Ahí vienen los otros prefijos, pico, nano, micro, mili, mega, giga. En este caso necesitamos kilo. Le damos a la simulación y ahí nos va a salir el resultado. Entonces fíjese que este simulador pues es bastante intuitivo, bastante sencillo, bastante colorido. Trata de replicar la realidad. Entonces está diseñado precisamente para estos cursos conceptuales, para entender cómo es que funciona el flujo energético, cómo va fluyendo la energía. ¿Sí, Gerson? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá yo les propongo unos ejercicios muy sencillos para que apliquemos la ley de Ohm y la ley de Watt. Ley de Ohm y ley de Watt. Entonces, en ese ejercicio, ¿qué hay? Un circuito en serie donde nos están pidiendo que hallemos cuál es la resistencia del bombillo, porque ya conocemos acá la corriente y conocemos la tensión de la fuente. Entonces nos piden hallar la resistencia del bombillo. Ese es uno. Y el otro es hacer este montaje, una pila de 9 voltios, una de 3 voltios, la conectamos en serie a un motor de corriente continua y a un bombillo y nos piden hallar la corriente. ¿Listo? Entonces esa es la idea, que trabajemos estos días cuando tengan tiempo, hagan la parte primero teórica, viene y hace el cálculo numérico utilizando las ecuaciones y luego haga el montaje y compare lo que le dio teóricamente con lo que le da en el simulador. Entonces ahí tenemos esos dos ejercicios propuestos. Listo, no sé si tengamos más inquietudes. Profe, ¿usted no lo manda al grupo? Sí, yo les comparto esta presentación ahí al grupo y la grabación también. Para que la revisen. Listo, acá para concluir la idea de esta corriente tiene un nombre. Esta corriente que va saliendo acá del positivo y vuelve al negativo haciendo toda la trayectoria es lo que nosotros llamamos la corriente convencional. Convencional. Que obedece a la ley pasiva de los signos. Entonces, fíjense que en los dos simuladores que hicimos el montaje, en ambos asume que la corriente va saliendo del positivo y llegando al negativo. Eso es lo que vamos a encontrar en los libros, en los simuladores, en las normas. Entonces, por eso se llama la corriente convencional. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel molecular, a nivel físico? Todo lo contrario, porque sabemos que lo que se mueve no son los protones, sino los electrones. Es un flujo de electrones. Quiere decir que el electrón viene y hace esta trayectoria. Eso era lo que queríamos ver la semana pasada. Si fue la semana pasada, no, fue el lunes, ¿cierto? Con el video que yo les compartí donde hacían este mismo montaje y se hacían muchas preguntas de cómo era que funcionaba la electricidad, de cómo era acá el tema de los campos, el vector de Poynting. ¿Sí vieron el video? Video de 15 minutos. No tocaba entregar nada, sino solo verlo. Los que no lo hayan visto lo ven, que ahí está
Ahí se los compartí en la presentación de la clase pasada. Fíjese que aún siendo esto un circuito que hemos manejado toda la vida, todavía hay inquietudes, todavía hay discrepancias, todavía hay cosas que no entendemos bien. Una pregunta sería, voy a borrar, a limpiar un poquito esto. Una pregunta que nos podríamos hacer ahí es la siguiente. Como sabemos que el flujo físico, el flujo de electrones es a través de los electrones de la parte negativa, entonces acá hay un electrón. Si hiciéramos un zoom, entonces una pregunta podría ser, ¿cuánto se demora este electrón en hacer este recorrido, en llegar acá? ¿Cuánto le ponen ustedes? Sería la velocidad de la luz dividido entre la longitud del circuito. Listo, Ricardo, gracias. Acá Edinson nos está dando, creo que una respuesta bastante cercana. Esa respuesta es diferente, o mejor, la respuesta que ustedes están dando es a la velocidad que se prendería el bombillo. Cuando yo cierro acá, esto es casi que instantáneo y está cercano a lo que ustedes están diciendo. Pero fíjese que la pregunta es diferente. La pregunta es la velocidad de este electrón, o mejor dicho, cuánto se demora el electrón en dar la vuelta. Esa respuesta sí es diferente a la que ustedes están dando. Listo, entonces nos queda de Profe, tarea eso. Mirar profe, cuál es la eso velocidad no, promedio de un electrón. eso no depende de la potencia de la batería. Sí, pero no va a ser tan cambiante. Digamos, si esta es una pila de 1.5 voltios o de 9 voltios, la velocidad va a estar muy parecida. O la de 12 voltios, la del carro. La velocidad va a ser muy parecida. La velocidad no, el tiempo que se demora en dar la vuelta, que depende de la velocidad. Entonces, las dos preguntas a responder es, ¿cuál es la velocidad y cuál es el tiempo en que se demora en dar la vuelta? El tiempo que se demora en dar la vuelta sí va a depender de la longitud del cable. Son preguntas ahí como muy filosóficas, pero nos ayudan a abrir un poquito la mente, a entender mejor todo este fenómeno eléctrico. Listo, entonces, ya con esto terminamos, nos vemos ya la otra semana, ¿listo? Entonces el lunes es festivo, les queda todo este fin de semana para que jueguen ahí con el simulador, para que revisen la presentación, para que revisen la grabación. Nos vemos la otra semana. Listo, entonces gracias por la Muchas gracias, participación de hoy, instructor. espero que les haya gustado, que les haya servido. Sí, Irania. ¿Qué días es la clase? ¿Los lunes y los miércoles? Es que el lunes no pude asistir. Sí, lunes y miércoles. Entonces, como no viniste el lunes, revisas el video, ¿listo? Ahí Ya, está listo. ya tú sabes cómo es la cosa. Sí. Ajá. Ujú. Nos vemos entonces la otra semana. Gracias por la participación a todos y feliz descanso. Gracias. Listo, gracias a ustedes. Gracias, feliz fin de semana. Igualmente que Chao, profe, descansen. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, instructor.